¿Y si te dijera que el silencio de Alá no es ausencia, sino respuesta? En los días en que tus súplicas parecen perderse entre las sombras, Él está más cerca de lo que crees. Hay momentos en que el alma tiembla y el corazón grita, ¿por qué Alá guarda silencio? Lloras, esperas, suplicas, pero el cielo parece inmóvil. Sin embargo, en ese aparente silencio, el Corán esconde una verdad que puede cambiar para siempre tu forma de ver las pruebas, el dolor y tu relación con Alá. Este no es un video más, es un encuentro entre tu alma cansada y las palabras eternas del Corán. Porque cuando Alá guarda silencio, no te está ignorando, te está enseñando a escuchar lo que el ruido del mundo no deja oír. Piensa en las veces que oraste y nada parecía cambiar. Ese vacío, ese peso en el pecho. ¿Y si no era castigo, sino preparación? El Corán no habla del silencio de Alá como abandono, sino como el decreto divino, Qadr, que moldea tu destino mientras crees que nada sucede. Hay secretos en el Corán que revelan por qué Alá calla cuando más lo necesitas. Secretos que están escondidos en las lágrimas de los profetas, en sus súplicas silenciosas y en su paciencia. Cuando comprendieron el silencio, encontraron la paz. Y esa misma paz está a punto de tocar tu corazón. No estás aquí por casualidad. Alá te trajo hasta este mensaje porque quiere hablarte. Este video es para ti, para quien ha sentido la ausencia, la duda y el dolor. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la manera en que ves tu pasado, tu fe y tus súplicas. El silencio de Alá no es vacío, es la voz más profunda de su amor. Respira profundo. Di Bismillah. Este no es un video más. Es un recordatorio enviado en el momento exacto en que tu corazón lo necesitaba. Si estás aquí, no fue casualidad. Alá te guió hasta este mensaje porque hay algo que Él quiere decirte a través de su silencio. Antes de continuar, permite que tu mente se calme. Imagina que estás frente a tu Señor, que te escucha incluso cuando no pronuncias palabra. Este instante es solo entre tú y Él. Si alguna vez sentiste que el cielo callaba cuando más lo necesitabas, escribe en los comentarios, confío en Alá, incluso cuando guarda silencio. Haz de esas palabras tu dúa escrita, tu declaración pública de fe. No temas escribirlo. Ese simple acto puede ser el primer paso hacia la sanación. Y si este mensaje está tocando tu corazón, deja tu me gusta como un acto de sadaqah jariyah. Cada clic ayuda a que esta palabra del Corán llegue a otros corazones que hoy también claman en silencio. Tal vez, gracias a ti, alguien recuerde que Alá nunca deja de escuchar. Suscríbete si tu alma busca respuestas más allá del ruido. Aquí no estás solo. Somos una comunidad que siente, aprende y confía en Alá. Cada video es una luz entre las dudas, una voz que susurra que Alá nunca deja de estar contigo. Quédate hasta el final. Alá reveló algo inmenso sobre su silencio, algo que puede transformar cómo entiendes tus pruebas y tus súplicas. Respira otra vez. Siente la calma que llega. Tal vez este sea el instante en que Alá comienza a responderte. La celda estaba fría. Las sombras se estiraban sobre la piedra húmeda, mientras un joven, traicionado por sus propios hermanos, miraba el techo y preguntaba en silencio, ¿dónde estás, Señor mío? Yusuf, el hijo amado de Jacob, el soñador que había visto su destino en las estrellas, fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo y encerrado por un crimen que no cometió. Días y noches se confundían, nadie acudía. El silencio se volvía más pesado que las cadenas. ¿Por qué Alá guarda silencio cuando el corazón se desmorona? ¿Por qué, cuando más lo necesitamos, el cielo parece no responder? Imagina esa oscuridad. La humedad se pega a la piel. Los pensamientos se vuelven cuchillos. Cada súplica parece chocar contra las paredes del vacío. ¿Te ha pasado? Oras, esperas y nada. Te preguntas si Alá te olvidó, si tus lágrimas se perdieron entre las oraciones de millones. Yusuf
también pensó que tal vez su voz era demasiado débil para alcanzar los cielos. Pero mientras él sentía que todo se desmoronaba, Alá preparaba su ascenso, porque el silencio del Altísimo no es abandono. Es el tiempo exacto en que el decreto se teje. Ciertamente, Alá está con los pacientes. Sura Yusuf 12:90. Esa es la clave. Alá no estaba ausente en la prisión. Estaba moviendo las piezas de un destino que Yusuf no podía imaginar. Lo que parecía un final era apenas el comienzo. ¿Y si ese es también tu caso? ¿Y si lo que hoy llamas silencio es la preparación de un milagro que aún no estás listo para recibir? El Corán responde sin palabras lo que el alma grita con desesperación. No confundas el silencio de Alá con su olvido. En cada pausa hay propósito, en cada demora hay misericordia escondida. Piénsalo. ¿Y si el silencio que tanto duele fuera la señal más clara de su presencia? Cuando Alá calla, escucha tu paciencia. Cuando no ves movimiento, Él observa tu fe. Yusuf esperó años sin respuesta, pero cada día en prisión fue un ladrillo más en la construcción de su destino como líder, sabio y justo. Lo que parecía castigo era en realidad una incubadora divina. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu historia estás malinterpretando como abandono, cuando tal vez es el capítulo donde Alá te eleva sin que lo notes? En un mundo que exige resultados inmediatos, el silencio divino se siente insoportable, pero el Corán nos enseña que el tiempo de Alá no es el nuestro. Su reloj marca con precisión el instante en que tu súplica se convertirá en decreto. Tal vez tus oraciones aún no fueron respondidas porque Él quiere darte algo más grande de lo que pediste, o porque quiere que descubras algo que solo el silencio puede enseñar, que tu conexión con Él no depende de lo que recibes, sino de lo que crees mientras esperas. Cada lágrima que derramas en esa espera tiene un propósito. Alá escucha incluso el suspiro que nunca pronuncias. Si el silencio duele, es porque estás siendo moldeado. Como Yusuf en la oscuridad del pozo, estás siendo preparado para la luz. Pero aquí viene algo que pocos entienden. El silencio no es el fin de la conversación con Alá. Es el momento en que Él cambia la voz por las señales. A veces responde con un encuentro inesperado, una puerta que se abre, una paz que no puedes explicar. No confundas la quietud con indiferencia. En los capítulos más silenciosos de tu vida, Alá escribe los versículos más poderosos de tu historia. Lo que hoy parece un no puede ser un espera lleno de sabiduría. Lo que crees pérdida puede ser protección. Lo que interpretas como retraso puede ser dirección. ¿De verdad piensas que el Señor, que nunca duerme, dejaría tu súplica sin respuesta? Si alguna vez sentiste que Alá callaba mientras tu alma gritaba, escribe en los comentarios: creo en su silencio, confío en su sabiduría. Haz de tus palabras una oración escrita, una declaración de fe que tal vez alguien más necesite leer. Este comentario puede ser tu forma de decir: ya no dudo, espero. Siente este momento. Cierra los ojos un instante. Imagina a Yusuf en esa celda, sin saber que cada amanecer lo acercaba más al trono. Imagina que tu dolor, tu ansiedad, tus noches sin respuesta son los peldaños que te llevan hacia algo inmenso. No lo ves, pero Alá sí. Y su silencio no es el vacío, es la semilla del milagro que germina sin ruido. El alma que aprende a soportar el silencio divino aprende el lenguaje de la fe. No es que Alá no te hable, es que te está enseñando a escucharlo de otra manera. En el eco de tu súplica, en la calma después del llanto, en el verso que aparece justo cuando lo necesitas. Ciertamente, Alá está con los pacientes, y tú estás siendo contado entre ellos. Permanece aquí, porque lo que está por revelarse en la siguiente historia te mostrará que incluso cuando el mar se cierra y el miedo te ahoga, el silencio de Alá sigue teniendo un propósito que pocos conocen. Tal vez lo que viene sea la respuesta que esperabas sin saberlo.
El viento soplaba con fuerza. El cielo se tornaba gris y el sonido de los caballos del ejército del faraón se acercaba cada vez más. Frente a Musa, el mar. Detrás de él, la amenaza de muerte. El pueblo que lo seguía temblaba y las voces del miedo comenzaron a elevarse. «Nos alcanzarán, Musa, estamos perdidos». En ese instante, todo se detuvo. El ruido de las olas, los gritos, la desesperación y el silencio de Alá. ¿Por qué, cuando más necesitamos una señal, el cielo calla? ¿Por qué, cuando nuestra vida parece al borde del colapso, no escuchamos respuesta? Esa es la angustia del creyente que mira hacia el futuro y no ve salida. El miedo al mañana, a lo incierto, al decreto que aún no comprende. Musa también lo sintió, pero en medio del caos, su voz se mantuvo firme. «Ciertamente mi Señor está conmigo, Él me guiará». Surah Ash-Shu'ara 26:62. Imagina la escena, el agua frente a ti, el peligro detrás y ninguna puerta visible. ¿Qué harías? ¿Dudarías de Alá o confiarías en su silencio? El Corán nos muestra que, en los momentos en que todo parece cerrado, el silencio divino no es demora, es diseño. Allá no guardó silencio por indiferencia, sino para que su poder se revelara en el momento en que toda esperanza humana desapareciera. Porque solo cuando el corazón deja de buscar soluciones humanas, se abre al milagro. ¿Cuántas veces te has sentido como ese pueblo junto al mar, sin respuestas, sin dirección, atrapado entre lo que temes perder y lo que no puedes alcanzar? El futuro se vuelve una tormenta de dudas. ¿Y si no consigo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si Alá no me ayuda esta vez? La mente se llena de ruido, pero el cielo permanece quieto, y en ese silencio nace la verdadera fe. El Corán enseña que el silencio de Alá no es el vacío de su amor, sino el espacio donde prueba tu confianza. Es el examen invisible que separa a quienes creen en los milagros de quienes solo creen en los resultados. El mar no se abrió mientras el pueblo gritaba. Se abrió cuando Musa extendió su mano sin ver. La fe actúa antes de entender, obedece antes de ver y confía incluso cuando el silencio duele. Así es como Alá guía. En el instante en que decides avanzar aunque no haya camino, el mar comienza a dividirse. Y lo más hermoso es que el milagro no sucede con ruido. Ocurre en silencio como todo lo que viene del cielo. ¿Y tú? ¿Qué mar te tiene paralizado? ¿Qué miedo te impide avanzar? Tal vez Alá te está mostrando que su silencio no significa abandono, sino dirección. Él no grita, susurra. Y en esos susurros silenciosos está la guía que el ruido del mundo no te deja oír. El Corán responde con precisión a esa duda que habita en tu corazón. Ciertamente, mi Señor está conmigo, Él me guiará. No dijo, quizás, o si las cosas salen bien. Dijo, me guiará. En la vida llegarán momentos en que todo parecerá cerrarse al mismo tiempo. La salud, el trabajo, los planes, los sueños. Sentirás que Alá calla, que tus oraciones rebotan contra el techo. Pero tal vez ese sea el instante exacto en que Él está abriendo un mar que todavía no puedes ver. Cada silencio, cada demora, cada noche sin respuesta está cargada de sabiduría. El Corán no promete ausencia de dificultad, promete compañía en medio de ella. Y si Alá está contigo, ¿qué importa el tamaño del mar? Si alguna vez has sentido que el futuro te asusta y que Alá guarda silencio cuando más lo necesitas, escribe en los comentarios, creo que Alá me guiará, incluso si no veo el camino. Que tus palabras sean testimonio de tu fe. Este comentario no es simple texto, es una súplica escrita, una declaración ante los ángeles de que confías en el decreto divino aunque no lo entiendas. Respira profundo. Imagina las olas separándose frente a ti, la brisa golpeando tu rostro, la luz abriéndose paso entre las aguas. El miedo que te paralizaba comienza a transformarse en gratitud. Así obra Alá, convierte la desesperación en escape, el silencio en revelación,
el peligro en salvación. No hay futuro incierto para quien confía en Él. Cada silencio tiene propósito, cada espera tiene significado. La mayoría teme al silencio de Allah porque lo confunde con distancia. Pero los profetas nos enseñaron que el silencio es cercanía en su forma más pura. Es el momento en que Allah te pide que dejes de mirar el mar y empieces a mirar tu corazón, porque ahí está su respuesta. Tal vez no escuches voz alguna, pero sentirás paz. Y esa paz es su promesa cumpliéndose en silencio. El Corán no solo narra la historia de Musa, te enseña cómo vivir la tuya. Cuando el miedo al futuro te ahogue, recuerda que Allah ya escribió el desenlace. Ninguna ola puede tocarte sin su permiso. Y cuando todo parezca perdido, es ahí cuando Él actúa, porque su silencio nunca es indiferencia, es el preludio del milagro. Quédate, porque hay algo que pocos conocen sobre el silencio divino. Cuando Allah calla, no te está castigando. Te está enseñando a confiar a ciegas, a caminar sobre el agua cuando el suelo desaparece. Y lo que descubrirás a continuación puede desafiar todo lo que creías sobre la manera en que Allah responde. Maryam estaba sola. Las murmuraciones del pueblo pesaban más que el dolor de parto que estremecía su cuerpo. El silencio del desierto era brutal. Ninguna voz humana, ningún consuelo, solo el viento y el miedo. La mujer más pura del mundo, acusada injustamente, juzgada por lo que no hizo, señalada por quienes jamás podrían entender el decreto de Allah. ¿Dónde estaba su voz cuando más la necesitaba? ¿Por qué, cuando su alma temblaba, el cielo parecía callar? En ese instante, el Corán nos muestra la verdad que pocos comprenden. Allah no calla porque olvida, calla porque está obrando en silencio. Y agita hacia ti el tronco de la palmera, caerán sobre ti dátiles frescos y maduros. Sura Maryam 19:25. El sustento ya estaba allí, escondido, esperando a que ella moviera su fe. Maryam no recibió compañía humana. No hubo manos que la sostuvieran ni palabras que la animaran, solo el silencio. Pero dentro de ese silencio, Allah le dio su respuesta: alimento, alivio, consuelo y una voz que nacería para cambiar el destino de la humanidad. Así es como Allah actúa. Cuando todos callan, Él susurra a tu alma de formas que el mundo no entiende. ¿Y tú? ¿Has sentido esa soledad? Esa sensación de estar rodeado de gente, pero completamente solo. Te esfuerzas por mantener la fe, pero tu entorno no lo entiende. Quieres explicar lo que sientes, pero las palabras no alcanzan. En ese punto, muchos creen que Allah está lejos, pero ¿y si es justo al revés? ¿Y si ese silencio es el espacio que Él crea para hablarte sin interferencias? Maryam no habría escuchado la voz divina si no hubiera quedado sola. Sin el ruido del juicio, sin las distracciones del mundo, su corazón estaba listo para oír. El Corán revela una verdad espiritual poderosa. La soledad no es abandono, es entrenamiento. Allah te separa de algunos para acercarte más a Él. ¿Cuántas veces pediste a Allah que te fortaleciera? Y para hacerlo, Él te dejó a solas con tu corazón. Porque la fuerza no se forja en la multitud, sino en el silencio. Cuando el alma deja de buscar aprobación humana, finalmente encuentra paz en la aprobación divina. Y sí, el silencio duele, pero ese dolor es la señal de que tu alma está siendo purificada. Maryam fue humillada ante el pueblo, pero exaltada ante Allah. El juicio de los hombres no cambia el valor que Allah te da. Cuando sientas que nadie te comprende, recuerda, el silencio de Allah es diferente al de los hombres. Ellos callan por indiferencia. Él calla porque está preparando una respuesta que aún no puedes entender. Si alguna vez sentiste esa soledad espiritual, si creíste que Allah te dejó cuando más lo necesitabas, escribe en los comentarios: mi soledad es el lugar donde Allah me habla. Que esa sea tu declaración de fe. Y si esta historia toca tu corazón,
Deja tu me gusta como un acto de sadaqah jariyah, para que otros que se sienten solos encuentren consuelo en las palabras del Corán. Comparte este mensaje si crees que alguien que amas necesita recordarlo. El silencio de Alá también es misericordia. Respira profundo. Cierra los ojos por un instante. Imagina estar bajo esa palmera, sintiendo el sol del desierto, el cansancio, el miedo. Y de repente, sin ruido, sin milagros visibles, sientes una voz en tu interior diciéndote: sacude el tronco. No parece lógico, no parece posible, pero lo haces y los dátiles caen. Eso es tawakkul, confiar cuando todo parece perdido. A veces, Alá no te da la ayuda que esperas, sino la instrucción que necesitas. No dijo: descansa, Mariam, te alimentaré. Dijo: mueve el tronco, es decir, da un paso, actúa, confía. La fe es movimiento. Esa es la lección que el silencio enseña. Mientras esperas que el cielo hable, Alá espera que tú te muevas. El Corán responde a través de los gestos más simples: un paso, una súplica, una lágrima. Si Mariam no hubiera tocado la palmera, el milagro no habría caído. Así también ocurre contigo. No subestimes los pequeños actos de fe. En ellos se esconden las mayores recompensas. ¿Cuántas veces crees que necesitas una respuesta visible, pero Alá te da una oportunidad para demostrar tu confianza? Quizás el tronco que Él te pide mover sea perdonar, dejar ir, seguir orando o simplemente mantener la calma cuando el alma grita. Y cuando lo haces, los dátiles comienzan a caer. No porque cambió la circunstancia, sino porque cambió tu corazón. La historia de Mariam no es solo sobre un milagro físico, es sobre cómo Alá responde al alma silenciosa con signos sutiles. No siempre verás una apertura en el cielo, pero sentirás una apertura en el pecho. Esa sensación de alivio después de llorar, esa tranquilidad que no entiendes, esa paz repentina, eso es Alá hablando sin palabras. Y si crees que tu soledad es permanente, recuerda: Mariam dio a luz sola, pero su historia nunca fue de abandono. Fue una historia de amor divino. En el lugar más silencioso, Alá le entregó la voz más pura. Así también, en tu silencio más profundo, puede nacer una nueva versión de ti, más fuerte, más cercana a Alá. El Corán te enseña que el silencio divino es un refugio, no un castigo. En él encuentras el tipo de compañía que no se ve, pero se siente. Es cuando entiendes que nunca estuviste realmente solo, porque incluso cuando todos se alejan, Alá sigue contigo, preparando dátiles frescos para tu alma cansada. Permanece. Lo que viene después revelará cómo el silencio también puede sanar cuando el dolor se vuelve insoportable. Lo que Alá hizo con Ayub te mostrará que incluso cuando todo se pierde, su silencio sigue siendo amor. Ayub se sentó sobre la tierra, con la piel herida y el cuerpo cubierto de llagas. El aire pesaba. El silencio era tan profundo que incluso los insectos parecían callar. Sus manos temblaban, no por debilidad, sino por el dolor constante de quien lo había perdido todo. Hijos, riqueza, salud, todo se había ido, una prueba tras otra. Pero lo más devastador no era lo que se veía, sino lo que no se escuchaba, la aparente ausencia de Alá. Ayub era un profeta amado, obediente, justo. Entonces, ¿por qué Alá guardaba silencio? ¿Por qué el misericordioso no respondía a su súplica? En ese silencio insoportable se escondía una de las mayores lecciones de fe jamás contadas. La historia de Ayub no es sobre enfermedad ni pérdida, es sobre cómo el alma resiste cuando el cielo calla, cuando las súplicas no encuentran eco, cuando el cuerpo se rompe pero el corazón se niega a rendirse. En su silencio, Alá no lo castigaba, lo purificaba, porque el silencio divino no siempre es un muro, a veces es un espejo. En él ves lo que realmente crees, lo que realmente amas. Y Ayub, incluso entre las ruinas de su vida, seguía amando a Alá. Verdaderamente la dificultad va seguida de la facilidad.
Surah Ash-Shar 94:6. Esa promesa fue su refugio. No había ruido, ni milagros visibles, ni respuestas inmediatas. Solo el eco de esa verdad. La dificultad no es eterna. ¿Y tú? ¿Has sentido ese tipo de silencio? Cuando la vida parece quebrarte y el corazón se pregunta si Alá aún escucha. Cuando pierdes a alguien, cuando tus planes mueren, cuando la tristeza se vuelve tu sombra. En esos momentos, la mente te engaña. Si Alá me amara, no me haría pasar por esto. Pero el Corán te recuerda que el amor de Alá no se mide por lo que quita, sino por lo que fortalece en ti mientras esperas. El silencio de Alá no es rechazo, es refinamiento. Es el horno donde el alma se vuelve oro. El mundo moderno te enseña a huir del dolor, a llenar el silencio con distracciones, pero el Corán te enseña a quedarte en él, a sentirlo, a dejar que te transforme. Ayub no pidió que Alá acabara con su sufrimiento, pidió que su corazón no lo traicionara mientras sufría. Mi Señor, me ha tocado el daño y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Surah Al-Anbiya 21:83. ¡Qué súplica tan pura! No hay reproche, no hay exigencia, solo rendición y confianza. Eso es sabr, eso es tawakkul. La calma que florece cuando entiendes que Alá no se ha ido, simplemente está trabajando en silencio. La fe real no se prueba cuando todo va bien, se revela cuando el cielo calla y aún así dices, Alhamdulillah. Cada lágrima que Ayub derramó fue registrada, cada suspiro contado, cada noche larga acompañada por la presencia invisible de su Señor. ¿Y qué hizo Alá al final? No solo le devolvió lo perdido, le dio el doble, pero lo más importante, le dio una paz que ni la riqueza ni la salud podrían comprar, porque el propósito del silencio no era devolverle cosas, era devolverle a él. Cuando Alá guarda silencio en tu dolor, no está ignorándote. Está esperando que dejes de buscar respuestas y empieces a buscar su rostro. En la pérdida, Él te muestra lo que nunca puede ser perdido. En la enfermedad, te enseña el valor de la gratitud. En la espera, te enseña el ritmo de su misericordia. Lo que parece demora es en realidad exactitud divina. Si alguna vez sentiste que Alá te quitó demasiado y que su silencio dolía más que cualquier herida, escribe en los comentarios, confío en su silencio, incluso cuando no entiendo su plan. Deja que tus palabras sean una oración escrita, una forma de rendirte sin rendirte. Y si esta historia tocó tu corazón, manténla viva. Alguien necesita leer lo que tú acabas de sentir. La vida de Ayub es la prueba de que el silencio de Alá puede ser la respuesta más poderosa. Porque cuando todo a tu alrededor se cae y aún dices, Él sabe mejor, el cielo se conmueve. Y si lo que hoy llamas pérdida fuera la forma en que Alá te está limpiando para recibir lo que pediste, y si el dolor fuera la llave del alivio que tanto anhelas, el Corán no promete una vida sin pruebas, promete facilidad después de ellas, pero esa facilidad no siempre llega en forma de solución, a veces llega en forma de serenidad. La paz que sientes al aceptar lo que no puedes cambiar es un regalo del silencio divino. Ayub no fue curado porque se quejó, sino porque confió. Y ese es el mensaje. Alá no necesita tus palabras, necesita tu paciencia. Cuando el dolor golpee tan fuerte que te quedes sin voz, recuerda que el silencio también es una oración. Cada vez que eliges la calma en lugar de la queja, estás diciendo, confío en ti. Cada vez que eliges seguir orando aunque parezca inútil, estás declarando tu amor por Alá más allá de tus circunstancias. Eso es lo que Ayub hizo. Y Alá respondió, permanece atento, porque lo que viene a continuación revelará algo que transforma completamente esta comprensión, que incluso después del error más grande, cuando la culpa te consume y crees que ya no hay perdón, el silencio de Alá sigue siendo la puerta abierta a su misericordia.
Adán despertó en la tierra, la luz era distinta, el aire más denso y el silencio insoportable. El jardín que antes lo envolvía con el perfume del perdón y la cercanía de Allah había desaparecido. Su corazón, que alguna vez latió en completa armonía con la misericordia divina, ahora latía con un peso nuevo, la culpa. No era el castigo físico lo que más dolía, era el vacío de haber desobedecido al más amoroso. Imagina ese instante, el primer ser humano, el primer error, el primer silencio divino, y con ese silencio, el nacimiento de algo inmenso, el arrepentimiento. El Corán dice: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, seremos de los perdidos. Surah Al-Araf 7:23. En esas palabras está la esencia de lo que Allah quería enseñarle, que su silencio no es condena, sino invitación a volver. Adán no fue expulsado por odio, sino guiado hacia la experiencia del retorno. Porque ¿cómo puedes conocer la profundidad del perdón si nunca te has sentido culpable? Ese es el misterio que muchos no comprenden. La culpa, cuando se ilumina por la fe, se convierte en un puente hacia Allah. Pero cuando el alma se encierra en el miedo y en el orgullo, esa misma culpa se transforma en una prisión. El silencio de Allah frente a tu error no significa que Él te haya rechazado, significa que está esperando tu sinceridad. El perdón no se pide con los labios, sino con el corazón que se rinde completamente. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que el peso del pasado te impide avanzar? ¿Cuántas noches pasaste repitiendo en tu mente lo que podrías haber hecho diferente? Ese eco constante, fallé, no es otra cosa que tu alma pidiéndote reconciliación. Pero en lugar de responder con humildad, muchos responden con desesperación. Creen que Allah está en silencio porque los ha abandonado. Sin embargo, el Corán muestra otra verdad. Ese silencio es el espacio donde el alma aprende a hablar en un lenguaje que no necesita palabras. El lenguaje del taubá, el retorno. El error de Adán no fue su caída, sino pensar que había perdido el derecho de levantarse. Y eso es exactamente lo que el Shaitán quiere de ti, que confundas el silencio de Allah con su ausencia. Pero el creyente verdadero sabe que incluso en el silencio, Allah sigue hablando, no con sonidos, sino con señales. A veces con lágrimas que limpian, otras con recuerdos que duelen solo para curarte. La culpa no es el fin de tu relación con Allah, es el comienzo de una conversación más sincera. Cuando cometes un error y sientes que el cielo calla, no es porque Allah esté lejos, es porque quiere que dejes de justificarte y empieces a sentir. El silencio es el momento exacto donde la máscara cae y la sinceridad emerge. Adán podría haber dicho: no fue mi culpa, me engañaron, pero no lo hizo. Dijo: hemos sido injustos con nosotros mismos. Y esa frase cambió la historia humana. Si alguna vez te sentiste demasiado culpable para orar, escribe en los comentarios: mi culpa no me aleja, me hace volver a Allah. Que esa frase sea tu forma de romper el silencio entre tú y Él, tu declaración de que eliges volver, sin miedo y sin vergüenza. Piensa en esto: el mismo Allah que creó el paraíso, creó el perdón. No hay error que escape a su misericordia, porque Él mismo la diseñó antes de que existieras. Pero la culpa solo se cura cuando se convierte en súplica. Si tu corazón calla por miedo, el silencio se vuelve carga. Pero si lo rompes con humildad, ese mismo silencio se convierte en sanación. Cada lágrima que cae por arrepentimiento no es señal de debilidad, sino evidencia de que Allah aún te llama. Porque si Él hubiera cerrado su puerta, no sentirías culpa. La culpa es el eco de su invitación. El mayor engaño del alma es pensar que el error la descalifica. Pero, ¿acaso no fue a través del error de Adán que la humanidad aprendió a volver? Si el primer profeta cayó y fue perdonado,
¿Qué te hace creer que tú no puedes serlo? La historia no es sobre la caída, es sobre la respuesta. El silencio de Allah tras tu error es la pausa que separa la culpa del perdón. El Corán no muestra a un Dios que castiga inmediatamente, muestra a un Señor que espera. Espera tu retorno, tu sinceridad, tu rendición. El silencio es su forma de darte espacio para encontrarte contigo mismo. A veces no te responde porque sabe que, si lo hiciera demasiado pronto, no aprenderías lo que necesitas, a reconocer tu propia responsabilidad y su infinita compasión. No confundas el silencio con distancia. Lo que duele no es que Allah no te hable, sino que tú dejes de hablarle. Habla, aunque tus palabras sean torpes. Llora, aunque no puedas explicarlo. A veces, la súplica más poderosa es un suspiro que dice, lo siento. En ese suspiro, los cielos se abren, y cuando sientas que tu alma ya no puede más, recuerda la promesa que atraviesa toda la historia del Corán. Ningún error te define más que tu capacidad de volver. Allah ama a los que se arrepienten, no a los que nunca fallan, sino a los que, tras caer, eligen volver a Él una y otra vez. El silencio que sigue al error es el taller del alma. Es allí donde el orgullo muere y la humildad nace. Es donde aprendes que no puedes controlarlo todo, pero puedes decidir regresar. Allah no necesita tus palabras perfectas, solo tu corazón sincero, y justo cuando creas que su silencio es eterno, algo cambiará. Una sensación, una oportunidad, una paz. Porque el que regresa sinceramente nunca queda sin respuesta. Permanece atento, porque lo que viene a continuación revelará cómo, incluso cuando la desesperanza parece dominarlo todo, cuando tu voz se apaga y tus esfuerzos parecen inútiles, Allah sigue trabajando en lo invisible, preparando el renacer que solo llega después de la tormenta. Nuh predicó durante casi 1000 años. Día tras día, noche tras noche, su voz se alzaba en medio del ruido de un pueblo que se negaba a escuchar. Su mensaje era claro, lleno de compasión y advertencia: volver a Allah antes de que fuera demasiado tarde. Pero las respuestas eran risas, desprecio y rechazo. Imagínalo, ver cómo tus palabras, dichas con sinceridad, caen una y otra vez en corazones cerrados. Ver cómo los años pasan, los hijos crecen, la esperanza se apaga y el cielo guarda silencio. ¿Dónde estaba la promesa de ayuda? ¿Por qué Allah no intervenía? ¿Por qué el misericordioso parecía callar mientras la injusticia se multiplicaba? Esa es la desesperanza. Cuando haces todo lo posible, oras, esperas, trabajas y nada cambia. Pero la historia de Nuh enseña que el silencio de Allah no significa que Él no esté actuando. Significa que su decreto aún se está tejiendo en un tiempo que solo Él domina. No hay refugio hoy contra el decreto de Allah, excepto para quien Él tenga misericordia. Sura Hud 11:43. El silencio en esta historia no era vacío, era el preludio de una revolución divina. Mientras Nuh creía estar solo, Allah estaba preparando la tormenta. Y no una tormenta cualquiera, una que limpiaría la tierra entera. ¿Cuántas veces tú también te sientes como Nuh, exhausto, incomprendido, haciendo lo correcto pero viendo pocos frutos? Sientes que tus súplicas se pierden en el aire, que tus esfuerzos no valen nada, que Allah no responde. Pero la realidad espiritual es más profunda. A veces Allah calla porque está construyendo algo que aún no estás preparado para ver. La demora no es olvido, es perfección. El dolor de Nuh era el de quien ama a su gente y ve cómo ellos se alejan de la verdad. ¿Cuántas madres hoy oran por sus hijos perdidos en la oscuridad? ¿Cuántos creyentes trabajan por el bien, pero son atacados o ridiculizados? La desesperanza nace cuando el alma ya no entiende el silencio, pero el Corán nos enseña que Allah nunca deja de escuchar. Cada lágrima, cada súplica, cada esfuerzo oculto, todo está siendo registrado. El silencio de Allah no es una pausa, es una preparación. Nuh
No vio resultados durante siglos, sin embargo siguió. No porque tuviera esperanza en el pueblo, sino porque confiaba en Alá. Esa es la diferencia entre la desesperanza y la paciencia. El desesperado mide su fe por los resultados. El paciente mide su fe por la confianza. Cuando el alma deja de esperar recompensas visibles, empieza a vivir el verdadero tawakkul. ¿Y si lo que tú llamas silencio fuera la forma de Alá protegerte del momento equivocado? Nuh construyó un arca cuando el cielo aún estaba despejado. Imagínate lo que eso significaba. La gente se burlaba, lo llamaban loco, le preguntaban si había perdido la razón. Pero el sabio no necesita ver la lluvia para creer en el decreto. Alá no le explicó cuándo llegaría la tormenta. Solo le dijo, construye. Ese es el secreto del silencio. No necesitas entenderlo, solo obedecerlo. Cuando la tormenta finalmente llegó, el mundo entendió que el silencio de Alá nunca fue olvido. Fue advertencia, fue misericordia, fue justicia. El agua no cayó como castigo, cayó como limpieza. Lo que parecía destrucción, en realidad era renacimiento. Así también sucede en tu vida. A veces, la tormenta que temes es la misma que te rescata. Lo que parece el fin, muchas veces es el principio del nuevo camino que Alá tenía reservado para ti. Si alguna vez sentiste que tus esfuerzos son en vano, que oras sin respuesta y trabajas sin ver frutos, escribe en los comentarios: aunque no vea resultados, confío en su decreto. Y si esta historia resonó en tu alma, deja tu me gusta como un acto de fe. Tu apoyo ayuda a que más personas escuchen la palabra del Corán. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que la tormenta también puede ser misericordia. Reflexiona en esto. Nuh no fue salvado por la arca, sino por su obediencia. La arca era el medio, no el milagro. El milagro fue su fe constante cuando todo parecía imposible. En el silencio de Alá, su corazón permaneció firme. Y eso es lo que el Corán quiere enseñarte. La desesperanza no tiene lugar en el corazón que confía plenamente. Tal vez tu arca sea una oración que aún no ves contestada. Tal vez sea una puerta que Alá te pidió construir sin explicarte para qué. Pero cuando el diluvio llegue, entenderás. El silencio de Alá solo parece largo hasta que su plan se cumple. Entonces, todo cobra sentido. Cuando la lluvia comenzó a caer, no fue solo agua lo que descendió, fue justicia, compasión, respuesta. Y cuando Nuh vio cómo Alá cumplía su promesa, comprendió que el silencio había sido en realidad la más perfecta de las palabras. Así también ocurre contigo. Alá no se ha olvidado de tus súplicas, solo está esperando el momento en que tu arca esté lista. Porque cuando lo esté, nada podrá hundirte. Pero hay algo aún más profundo que esta historia revela, algo que cambiará la forma en que entiendes la injusticia y el silencio divino. Porque hay silencios que no solo prueban tu fe, sino que te protegen del fuego de los hombres. Ibrahim fue llevado ante su pueblo con las manos atadas. Frente a él, la multitud gritaba su nombre con odio, no con admiración. El fuego ya ardía, alimentado con madera seca, alto, violento, indomable. Era un fuego para destruir no solo su cuerpo, sino su mensaje. Las llamas crepitaban como un rugido que parecía gritar: ¿dónde está tu Señor ahora? Esa es la pregunta que atraviesa el corazón del creyente cuando la injusticia lo alcanza. ¿Dónde está Alá cuando los justos sufren? ¿Por qué guarda silencio cuando la mentira triunfa y el inocente es señalado? Ibrahim no respondió a su pueblo, no se defendió, no discutió, no gritó, solo confió, porque cuando el mundo te empuja hacia el fuego, solo Alá puede ordenarle que no te queme. Y así fue. Oh fuego, sé frío y seguro para Ibrahim. Sura Al-Anbiya 21:69. En ese instante, el silencio de Alá se convirtió en el milagro más poderoso. No apagó el fuego, lo transformó. ¿Cuántas veces te has sentido como Ibrahim, rodeado de injusticias que parecen aplastarte?
Quizás fuiste traicionado, acusado falsamente, malinterpretado por quienes decías amar. A veces haces lo correcto y aún así te atacan. A veces defiendes la verdad y lo único que recibes es rechazo. Y mientras eso pasa, el cielo parece callar. No hay respuesta inmediata, no hay defensa visible, no hay explicación, solo el silencio. Pero el Corán enseña que ese silencio no es ausencia de ayuda, sino una forma más alta de justicia. Porque Alá no siempre destruye el fuego. A veces ordena que no te queme, y eso duele más a tus enemigos. Verte de pie dentro de las llamas, en paz, cuando esperaban verte arder. El fuego de la injusticia no es solo físico. Puede ser el de una humillación pública, una calumnia, una pérdida injusta, una traición. Puede ser la mirada de quienes dudan de ti sin saber la verdad. Puede ser la vida golpeándote de un modo que parece cruel. Pero si Ibrahim nos enseñó algo, es que la fe no se demuestra en el fuego que se apaga, sino en el corazón que no arde. El silencio de Alá frente a la injusticia no es descuido, es estrategia divina. Si te defiende de inmediato, nadie ve su poder. Pero si espera y en medio del fuego tú sigues creyendo, entonces el mundo entero será testigo de su decreto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Alá permite que pases por lo que pasas? Tal vez porque sin ese fuego nunca conocerías la paz que Él puede dar. Cuando Ibrahim fue arrojado, los ángeles se apresuraron a ofrecer ayuda, pero Alá dijo: déjenlo, mi siervo confía en mí. ¿Puedes imaginar eso? El creador del universo mirando tu dolor y aún así confiando en tu fe. Esa es la mayor honra que un alma puede recibir. El silencio de Alá durante tu prueba no significa indiferencia, significa confianza. Cuando Él calla, es porque ya ha ordenado el resultado. Ibrahim no sabía que el fuego sería inofensivo. No había señales, no había garantías. Solo un corazón que decía: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alá me basta, y Él es el mejor de los protectores. Esa frase no es solo un consuelo, es una llave. Es el sello que convierte el fuego en frescura, el dolor en paz, la injusticia en victoria. Si estás enfrentando una injusticia y sientes que el fuego del mundo te rodea, escribe en los comentarios: confío en Alá, incluso cuando el fuego arde. Deja que esa frase sea tu escudo, tu acto público de fe, tu respuesta al silencio. ¿Cuántas veces intentas explicar tu inocencia, pero nadie escucha? ¿Cuántas veces pides justicia y todo parece empeorar? Entonces recuerdas a Ibrahim. Él no se defendió, no se justificó, no buscó que lo entendieran, solo confió. Porque cuando Alá es tu defensor, ya no necesitas hablar. A veces el mayor acto de fe no es clamar, sino callar junto al silencio de tu Señor. El fuego representa todo aquello que intentó destruirte, pero observa, lo que te quemó también te purificó. La injusticia no te define, te refina. Cada mentira que soportas en silencio, cada humillación que enfrentas con dignidad, cada pérdida que aceptas con sabr, está escribiendo una historia de fe que el mundo verá tarde o temprano. El Corán no dice que Alá eliminó el fuego, dice que lo hizo frío y seguro. Eso significa que no siempre eliminará tu prueba, pero siempre controlará su daño. A veces la prueba no desaparece, pero deja de herirte, y ese es el verdadero milagro. No que el fuego se apague, sino que tú ya no sientas el dolor. La vida está llena de fuegos injustos, pero el creyente sabe que si Alá calla es porque ya ha hablado con su decreto. Puede parecer que el mal gana, que los poderosos triunfan, que la verdad se apaga, pero cada fuego tiene un límite, y cuando Alá diga: sé frío, nada podrá tocarte. El silencio de Alá no significa que Él no esté mirando, significa que está escribiendo una justicia que trasciende lo visible. Y cuando finalmente actúe, todos entenderán por qué esperó. En la historia de Ibrahim, el milagro no fue que Alá lo salvara,
fue que transformó la injusticia en señal eterna. Así es contigo. Si soportas la injusticia sin perder la fe, te conviertes en señal para otros. No como alguien que nunca sufrió, sino como alguien que atravesó el fuego y no perdió su luz. Y recuerda, Alá puede estar guardando silencio, pero su decreto ya ha hablado a tu favor. Hay un momento en que incluso los más pacientes se impacientan, cuando el silencio se vuelve insoportable. Pero hay algo aún más profundo que el fuego, el lugar oscuro donde ni siquiera puedes ver la salida, donde la impaciencia amenaza con quebrarte. La oscuridad era tan profunda que no distinguía si tenía los ojos abiertos o cerrados. No había luz, ni dirección, ni horizonte. Solo el sonido del agua golpeando, el eco de su respiración y el peso de su propia alma. Allí, en el vientre del pez, Yunus comprendió el tipo de silencio que realmente paraliza. No el silencio de Alá, sino el de un corazón que perdió la paciencia. A veces, el silencio que escuchas no es el de tu Señor, sino el de tu propia desconexión con Él. Porque cuando la impaciencia domina, la fe se debilita y el alma deja de oír la voz del Corán. No hay más Dios que tú, glorificado seas. En verdad, fui de los injustos. Sura Al-Anbiya 21:87. En esa súplica tan corta, tan simple, tan cargada de verdad, se encuentra el secreto de cómo transformar la desesperación en redención. Yunus huyó, no por falta de fe, sino por exceso de frustración. Predicó, advirtió, llamó con sinceridad, pero su pueblo no escuchaba. ¿Te suena familiar? Intentas hacer lo correcto, esperas resultados, pero todo sigue igual. Trabajas, oras, te esfuerzas, pero el cambio no llega. La impaciencia empieza a susurrar. ¿De qué sirve tanto esfuerzo? Es entonces cuando el alma quiere escapar, como lo hizo Yunus. Pero lo que el Corán enseña no es que su huida lo condenó, sino que lo transformó. Porque Alá usó la oscuridad, el aislamiento y el silencio para limpiar su corazón de orgullo y ansiedad. Dentro del vientre del pez, Yunus ya no tenía opciones humanas. No podía nadar, gritar o luchar. Solo podía rendirse. Y en esa rendición encontró la pureza que no halló en la acción. A veces, Alá te lleva a un lugar sin salida no para castigarte, sino para que descubras que tu única salida es Él. ¿Cuántas veces tu impaciencia te empuja a hacer cosas antes del tiempo correcto? Quieres resultados ya, quieres respuestas ya, quieres señales visibles. Pero el silencio de Alá en esos momentos no es rechazo, es entrenamiento. El silencio enseña algo que ninguna palabra puede: la rendición absoluta. No se trata de rendirte por cansancio, sino por confianza. Es cuando dices, ya no tengo fuerza, pero tengo fe. Ese es el punto exacto donde el corazón de Yunus despertó. En medio del mar, en el vientre de la oscuridad, cuando todo parecía perdido, él encontró la palabra que lo liberó: la ilaha illa anta. No hay más poder, no hay más refugio, no hay más esperanza fuera de ti, oh Alá. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has estado en tu propio vientre del pez? Ese momento donde no ves salida, donde la ansiedad te oprime el pecho y el silencio parece infinito. La vida moderna está llena de esos lugares: hospitales, habitaciones vacías, cuentas impagadas, relaciones rotas, planes frustrados. En cada uno, Alá te invita a hacer lo que Yunus hizo: reconocer tus límites y confiar en su sabiduría. La impaciencia no desaparece orando menos, sino comprendiendo más. La impaciencia nace del deseo de controlar, pero la fe madura cuando aprendes a soltar. Alá no te pide que dejes de desear, solo que confíes en su tiempo. Porque el mar no se abrió cuando Yunus lo quiso, sino cuando Alá decretó. Y cuando ese decreto llegó, el pez no lo digirió ni lo destruyó, lo liberó. Así es la misericordia divina.
transforma el instrumento de tu prueba en el medio de tu salvación. Si alguna vez sentiste que estás atrapado en la oscuridad de tus propios errores, escribe en los comentarios: confío en la misericordia de Alá, incluso cuando no veo salida. Permite que tus palabras sean un testimonio de fe. Cada comentario puede ser la chispa que ayude a otro corazón impaciente a recordar que Alá nunca deja de escuchar. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Alá no esperó que Yunus dijera miles de súplicas. Bastó una frase sincera, nacida de un corazón quebrantado. Eso nos enseña que el valor de tu súplica no está en su longitud, sino en su verdad. A veces una sola lágrima pesa más que un discurso entero. Cuando Alá ordenó al pez liberar a Yunus, el mar no lo lanzó al azar. Lo depositó suavemente en la orilla, bajo la sombra de una planta que Alá había hecho crecer para él. Esa imagen es profundamente simbólica. El que se rinde ante Alá no es arrojado por la vida, es colocado suavemente en el lugar donde su propósito comienza de nuevo. La impaciencia destruye porque hace creer que Alá se ha olvidado, pero cuando aprendes a ver su silencio como un proceso, tu corazón deja de luchar contra el tiempo y comienza a respirar con él. La calma de Yunus no vino cuando escapó del pez, sino cuando entendió que Alá nunca lo había dejado solo. Yunus entró en el mar como un hombre cansado, pero salió como un profeta fortalecido. Entró frustrado, salió sabio. Entró buscando huir de su misión, salió decidido a cumplirla. Eso es lo que Alá hace contigo cuando calla, te transforma en silencio. Cada vez que la vida te encierra en una oscuridad, recuerda que el Corán no muestra a Yunus gritando, sino reconociendo: en verdad fui de los injustos. No dijo: Alá me olvidó, dijo: yo fallé. Y ese reconocimiento, lejos de hundirlo, lo elevó. Cuando aprendes a reconocer tus límites, dejas de resistirte al decreto de Alá y comienzas a moverte con él. Ese es el verdadero sabr. No solo esperar, sino esperar con serenidad. Y cuando pienses que tu historia terminó, recuerda: los decretos de Alá siempre tienen un «y entonces» que los humanos no ven venir. Porque justo cuando crees que te has hundido, la misericordia emerge desde las profundidades. Y así como Yunus fue liberado en el momento más oscuro, también tú serás liberado cuando el silencio cumpla su propósito. Pero cuidado, lo que viene después no es descanso, sino una prueba aún mayor, cuando el silencio se convierte en sueño y el mundo duerme mientras la fe despierta. Los jóvenes estaban escondidos en una cueva. Afuera, el mundo los buscaba para castigarlos por su fe. Dentro, el silencio era tan denso que podían oír sus propios corazones temblar. No sabían si verían otro amanecer. No sabían si su refugio se convertiría en tumba. Pero aún así, eligieron confiar. No en el ruido del mundo, sino en el silencio de Alá. Y les hicimos permanecer dormidos durante muchos años. Sura Al-Kahf 18:11. Ese versículo no habla solo de sueño, habla de protección, porque a veces, cuando el mundo no está listo para ti, Alá te esconde en su silencio. Imagina esa escena, jóvenes llenos de fe, dejando atrás sus hogares, sus familias, su seguridad, solo para mantener su creencia. Ellos no pedían riquezas, ni poder, ni fama, solo querían adorar libremente. Pero en un mundo que había olvidado a Alá, eso era considerado rebeldía. ¿Te ha pasado sentir que tu fe te aísla? Que cuanto más te acercas a Alá, más te alejas de las personas. Que el mundo moderno te llama fanático por creer en lo invisible, por rechazar lo que todos aceptan. Esa es la soledad del creyente. Una soledad silenciosa, pero sagrada. Los compañeros de la cueva se escondieron no por miedo a morir, sino por miedo a perder su fe. En un tiempo en que la verdad era perseguida, eligieron el silencio de la montaña antes que el ruido de la idolatría. Y Alá respondió con su propio silencio. No les habló con palabras, sino con sueño. Un sueño profundo,
tranquilo, suspendido entre el tiempo y la eternidad. El mundo siguió girando, los imperios cayeron, los siglos pasaron, y ellos dormían, protegidos, invisibles, intocables. ¿Y si lo mismo sucede contigo? ¿Y si Alá te apartó no porque te olvidó, sino porque te está protegiendo? A veces sientes que tu vida se detuvo, que no avanzas, que tus planes están dormidos, que tus súplicas no tienen eco. Pero, ¿y si ese silencio es una cueva divina, un refugio invisible donde Alá te está guardando mientras el mundo se acomoda a tu propósito? Muchos confunden la quietud con el abandono, pero el Corán enseña que la quietud también es protección. Los jóvenes no sabían cuánto tiempo dormirían, no sabían que despertarían en un mundo distinto, donde su historia sería recordada por siglos. Lo que parecía pausa era preparación, lo que parecía olvido era honor, porque Alá no solo los salvó del peligro, sino que los convirtió en símbolo eterno de fe. Su silencio, su retiro, su aislamiento, se transformaron en mensaje para toda la humanidad. ¿Cuántas veces te sientes igual, fuera de lugar, incomprendido, cansado de luchar en un mundo que parece moverse al revés? Quieres avanzar, pero Alá parece detenerte. Quieres hablar, pero Él te manda callar. Quieres resultados, pero Él te cubre con el silencio. Es entonces cuando debes recordar, el mismo silencio que protegió a los jóvenes del Kahf puede estar protegiéndote a ti. Si alguna vez sentiste que Alá te escondió del mundo, escribe en los comentarios. Aunque no entienda su silencio, confío en su protección. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta como un acto de fe. Y comparte este mensaje para que otros también aprendan que el silencio de Alá no siempre es ausencia, a veces es refugio. La fe no se mide por lo que dices, sino por lo que resistes en silencio. Los jóvenes del Kahf no hicieron milagros, no lideraron ejércitos, no construyeron templos, solo creyeron. Y Alá, en su infinita misericordia, los hizo parte del milagro más sutil de todos, el de la paciencia. En un mundo donde todos buscan ruido, Alá bendice el silencio. En una sociedad que idolatra la velocidad, Él glorifica la espera. Cuando el Corán dice, les hicimos permanecer dormidos, hay un detalle oculto que muchos no ven. No fueron ellos quienes decidieron dormir, fue Alá quien los hizo dormir. Eso significa que incluso en tu pasividad, Alá sigue activo. Incluso cuando tú no haces nada, Él sigue obrando. El silencio no detiene su plan, lo afina. A veces Alá te separa de algo o de alguien y duele. Te sientes solo, rechazado, olvidado, pero quizá lo hace porque ese entorno ya no pertenece a tu destino. Así como los jóvenes del Kahf no podían florecer en una sociedad corrupta, tú tampoco puedes crecer en un ambiente que apaga tu luz. El silencio y la soledad se convierten entonces en tu cueva, y aunque no lo veas, es allí donde Alá fortalece tu espíritu. El sueño de los jóvenes fue una pausa cósmica. Mientras ellos dormían, Alá transformaba el mundo exterior. Eso es exactamente lo que Él hace contigo cuando sientes que nada cambia. No es que haya detenido tu historia, está reescribiéndola detrás del velo, pero hay un punto clave. Cuando despertaron, no eran los mismos. Lo que Alá había hecho en silencio fue tan profundo que el mundo ya no los comprendía. Eso también te ocurrirá. Cuando salgas de tu cueva, el mundo no entenderá tu fe, tu calma, tu confianza. Te verán diferente, pero no sabrán que fue el silencio de Alá el que te moldeó. La verdadera prueba de fe no es orar cuando todo está bien, sino seguir creyendo cuando no escuchas respuesta. Los compañeros del Kahf dormían mientras el resto del mundo vivía, pero ellos vivían para siempre en la memoria de Alá. ¿No es ese el sueño más perfecto? Por eso, cuando sientas que Alá te ha puesto en pausa, recuerda, no estás detenido, estás siendo preservado. Y lo que Él preserva, lo hace con propósito.
Y si el silencio fue protección, la próxima historia revela que el silencio también puede ser respuesta. Una respuesta que llega cuando todo parece perdido, cuando incluso el deseo se ha apagado, y sin embargo, Allah sonríe al corazón que sigue creyendo. Zacarías estaba viejo, su cabello ya blanco, sus manos temblorosas. A su alrededor, el silencio. Un silencio largo, profundo, pesado. La casa del profeta se había llenado de soledad, sin risas, sin hijos, sin herederos. Cada mañana, mientras el sol nacía, él levantaba sus manos y suplicaba con una voz que solo Alá podía escuchar: Señor mío, concédeme de tu favor una descendencia pura. Y pasaban los días, los meses, los años, y la respuesta no llegaba. ¿Te has sentido así, orando por tanto tiempo que empiezas a preguntarte si Alá te ha olvidado? Zacarías también conoció esa sensación, pero en lugar de rendirse, siguió suplicando. No porque aún creyera que era posible, sino porque sabía que Alá escucha incluso cuando parece guardar silencio. El Corán registra sus palabras: Nunca, Señor mío, he quedado decepcionado al invocarte. Sura Maryam 19:4. ¡Qué frase tan poderosa! No dijo, nunca me diste lo que pedí. Dijo, nunca me decepcionaste. Porque la verdadera fe no mide a Alá por los resultados, sino por su misericordia. Zacarías oró cuando tenía fuerza y siguió orando cuando ya no la tenía. Oró cuando tenía esperanza y siguió orando cuando la razón ya no la justificaba. Y fue en ese punto, cuando la lógica humana se extinguió, que Alá respondió. A veces el silencio de Alá no es negación, es calibración. Está esperando que tu súplica ya no sea un deseo del ego, sino un eco del alma. Cuando pides con el corazón limpio de expectativas, la súplica se convierte en adoración pura. Zacarías no pedía solo un hijo, pedía una continuación de la luz de la fe. Su oración no era por sí mismo, era por el mensaje. Y cuando Alá vio esa pureza, rompió las leyes del tiempo y le concedió a Yahya, un hijo nacido del silencio, de la espera, de la entrega total. ¿Cuántas veces tú también te has preguntado, ¿por qué Alá no responde? Quizás porque la respuesta está siendo preparada en una dimensión que tu vista aún no alcanza. Las súplicas no se pierden, ninguna lágrima es ignorada, ningún suspiro pasa desapercibido. Pero Alá, en su sabiduría, no responde cuando tú exiges, sino cuando tú estás listo para recibir. El silencio de Alá con Zacarías fue una misericordia disfrazada de espera. Porque si hubiera respondido antes, su corazón aún estaría atado al deseo humano. Pero cuando el cuerpo envejeció y las fuerzas se agotaron, lo único que quedó fue la certeza, la fe sin condiciones. Y ahí, en ese punto donde todo parecía imposible, Alá dijo, así será. ¿Puedes imaginarlo? Décadas de súplicas, noches enteras de lágrimas, oraciones que parecían perderse entre los muros. Y un día, sin aviso, un ángel aparece y dice, Alá te da la buena nueva de un niño. Así actúa tu Señor, en el momento exacto en que ya no esperas con ansiedad, pero sigues esperando con amor. Tal vez tu súplica también lleva años suspendida. Quizás pediste salud, un matrimonio, una oportunidad, una reconciliación, una señal, y sigues sin verla. Pero si Zacarías, un profeta, esperó tanto sin perder la esperanza, ¿qué te hace pensar que tu súplica no está siendo escuchada? El silencio no es el fin de tu súplica, es la prueba de su sinceridad. Si llevas tiempo orando y sientes que Alá calla, escribe en los comentarios, sigo confiando en su tiempo. Esa frase no es solo un comentario, es un acto de fe. Es la manera en que declaras al mundo que crees en la promesa, aunque aún no veas la respuesta. La historia de Zacarías nos recuerda que el tiempo humano no rige las promesas divinas. Cuando Alá decreta algo, ni la edad, ni la esterilidad, ni las circunstancias pueden impedirlo. Porque lo que es imposible para ti es fácil para Él.
A veces, Alá espera hasta que todo lo demás falle, para que cuando su ayuda llegue no queden dudas de que solo Él lo hizo posible. Pero hay algo aún más hermoso. Cuando finalmente recibió a su hijo, Zacarías no se preguntó ¿por qué tardaste tanto?, sino ¿cómo agradecerte por tanto? Esa es la transformación que produce el silencio. Ya no buscas explicación, solo gratitud. Piensa en esto, cada súplica que haces se convierte en una semilla invisible. No sabes cuándo brotará, pero si confías en Alá, florecerá en el momento exacto que Él elija. El silencio no es tierra estéril, es el suelo fértil donde germina tu destino. El Corán está lleno de historias donde Alá guardó silencio antes de actuar, con Yusuf en el pozo, con Musa frente al mar, con Mariam bajo la palmera, con Yunus en la oscuridad, con Ibrahim en el fuego. Siempre hubo un silencio antes del milagro, y ese silencio fue el lenguaje secreto de la misericordia. Por eso, cuando sientas que Alá guarda silencio, no digas, no me escucha. Di, está preparando algo que aún no entiendo. Porque las súplicas sinceras no caducan, viven en el decreto de Alá, esperando su hora. A veces el silencio de Alá es la respuesta que más necesitas, porque te enseña paciencia, humildad y rendición. Te enseña que no se trata de cuándo, sino de quién. No se trata del resultado, sino de la relación. Respira, piensa en tus súplicas, aquellas que hiciste llorando, aquellas que aún duelen. Y si te dijera que cada una de ellas fue escuchada en el mismo instante en que la pronunciaste, lo que estás esperando no es la respuesta, sino el momento en que Alá decida mostrarte lo que ya decretó, y cuando ese día llegue, entenderás que su silencio siempre fue misericordia, que su demora fue protección y que su respuesta siempre fue amor. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. Todo lo que escuchaste, cada historia, cada silencio, cada prueba, fue una conversación entre Alá y tu corazón. ¿Lo sientes? Ese alivio que llega después de tanto peso, esa calma que empieza a ocupar el lugar de la angustia, es la respuesta. Porque cuando el Corán habla, no lo hace para informarte, sino para transformarte. Y hoy, a través de estas historias, Alá te recordó algo esencial. Su silencio nunca es ausencia, es su forma más profunda de acompañarte. Él estuvo con Yusuf en la prisión, con Musa frente al mar, con Mariam bajo la palmera, con Ayub en la enfermedad, con Nuh en el diluvio, con Ibrahim en el fuego, con Yunus en la oscuridad y con Zacarías en la espera. En cada silencio, Allah estaba obrando. En cada aparente vacío estaba escribiendo propósito. Y si tú estás viviendo tu propio silencio, entiende, no es un castigo, es un llamado a confiar, a soltar el control, a descansar en su decreto, porque su silencio no dice no, dice todavía no. Si llegaste hasta este punto del video, no fue casual. Significa que Alá está trabajando en tu corazón, que está respondiendo a tus súplicas de maneras que aún no ves. Este es tu momento. Deja que todo lo que escuchaste se transforme en súplica viva. Prepara tu corazón. Donde quiera que estés, busca un lugar de calma. Respira, siente el peso de lo que llevas y entrégaselo a Él. Eleva tus manos. Vamos a hablar con nuestro Creador. Ya no desde la desesperación, sino desde la rendición. Ya no desde la duda, sino desde la fe. Oh Alá, tú que oyes incluso lo que no decimos, que ves las lágrimas que nadie nota, te pedimos con corazones cansados pero creyentes. Alivia la carga de quien escucha estas palabras. Reemplaza su ansiedad con confianza, su tristeza con esperanza, su miedo con certeza en tu decreto. Oh Alá, enséñanos a esperar sin desesperar, a creer sin condiciones, a amarte incluso en el silencio. Danos saber para soportar lo que no entendemos, tawakkul para confiar en lo que no controlamos y paz para aceptar lo que has decretado. Oh Señor,
cura los corazones heridos, perdona nuestras impaciencias, nuestras dudas y nuestros olvidos. Cuando nos sintamos solos, recuérdanos que tú estás más cerca que nuestra vena yugular. Cuando el mundo calle, que escuchemos tu misericordia. Y cuando nos falte fuerza, danos fe. Oh Allah, ilumina a quien llegó hasta aquí. Haz que esta súplica sea su punto de inflexión. Llénale de calma, de certeza y de propósito. Que sepa que no está solo, que cada oración suya sigue viva contigo y que tu silencio siempre ha sido respuesta. Amén. Si tu corazón sintió esta oración, escribe en los comentarios: confío en Alá. Que ese sea tu acto público de fe, tu forma de declarar que estás listo para entregar tus silencios a su sabiduría. Y si esta palabra del Corán tocó tu alma, comparte este video con alguien que esté sufriendo. Podría ser el medio por el cual Allah le recuerde que aún hay esperanza. Suscríbete al canal. Aquí no solo hablamos de fe, aquí la vivimos. Cada video es una oportunidad de fortalecer tu corazón y volver a Allah. Al hacerlo, te unes a una comunidad que siente contigo, que ora contigo y que cree contigo. Y antes de irte, escúchame bien. Si este mensaje te habló, lo que descubrirás en el próximo video puede cambiar aún más tu vida. No salgas sin verlo. Tal vez lo que viene a continuación sea exactamente lo que has estado pidiendo en tus oraciones. Tu interacción, tu comentario, tu suscripción, no son solo números. Son formas de expandir la palabra de Allah. Cuando compartes, haces sadaqah jariyah, una caridad que sigue dando frutos mucho después de ti. En verdad, Allah promete en el Corán: con la dificultad viene la facilidad. Sura Ash-Shar 94:6. Y esa facilidad podría comenzar contigo hoy.